a nuestro amigo Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales y quien viene a aportar con su análisis y con sus opiniones a este espacio libre como el viento. Querido Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola, mi querido Vicente, muy contento de estar nuevamente con Sin Censura en la normalidad, contigo al frente y pues muy feliz esperando el fin de semana porque vienen muchas cosas en las que estamos trabajando, querido Vicente. Así es, muchos contenidos, muchos espacios, muchos sueños que compartimos con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. Y profe, solo tú me vas a poder ayudar en esto. A ver, ¿qué hay de geopolítica? ¿Qué tufo tiene esto de sembrar la desconfianza, el escepticismo en la vacuna rusa? Y me refiero al tema de México, pero en Occidente en general, como si lo que fuera ruso fuera mal hecho o no se le puede tener confianza. Y esto me llama mucho la atención en el tema México porque pareciera que si se hace en Estados Unidos, bienvenido. Pero si viene de Rusia, esperemos que Estados Unidos la apruebe. Hago referencia nada más a los dichos y no porque quiera hablar todo el día de ella, de una Lili Telles que pareciera la vocera de aquellos que están en este sentido en contra de la vacuna rusa, profe. Mira, querido Vicente, cuando vemos el tipo de reacciones que pudimos observar con la vacuna rusa, como con muchas otras cosas de la política internacional, nos damos cuenta que no solamente hay criterios científicos de por medio. Este coscorrón va para Lili Telles y para Héctor Aguilar Camín, que se han, el mismo Jorge Castañeda, que se jactaba de intelectual, que se han dedicado a denostar, francamente, a partir de dos cosas: o de la mala intención, que es característica en ellos, o de la ignorancia, y creo que es la combinación de ambas. Para recordarle a la gente de Sin Censura, cuál ha sido el trayecto que ha caminado la vacuna rusa, basta recordar que, y fíjate, esto es bien importante, Vicente, porque esto que te voy a decir son criterios más científicos que ideológicos, y lo que esta gente está haciendo es más ideológico que científico, pero es que también juega la geopolítica. Y afortunadamente, querido Vicente, pues aquí en Sin Censura nosotros hemos, de alguna manera, pues no quiero decir que adivinado lo que ha sucedido, porque finalmente lo que venimos aquí a opinar, más que ser opiniones a la ligera, pues son reflexiones de hallazgos de cosas que vamos estudiando. Y en ese sentido le hemos atinado casi a todo, le hemos acertado casi a todo. Y digo casi para no sonar soberbio. Pero en este sentido, recordarle a la gente que aquí hay no solamente criterios científicos de por medio o políticos y criterios obviamente de política local, que cada oposición a los gobiernos que han anunciado la vacuna rusa en sus territorios, pues que cada oposición de la derecha en Argentina, acá mismo en México y en otros países, en Hungría ni se diga, prácticamente se han lanzado con los mismos argumentos. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de Pfizer, de Moderna y de otras, cuya administración, cuya logística es compleja todavía, nos damos cuenta que lo que ha hecho el Instituto Ruso Gamaleya, desde que anunció en agosto del 2020 su vacuna, es acertar y cumplir con cada fecha del proceso que anunció que sucedería. A diferencia de AstraZeneca, que ha retrasado la entrega de vacunas, o del mismo Pfizer, que han incumplido contratos con gobiernos que pusieron dinero sobre la mesa para que llevaran a cabo las investigaciones y luego después, en el caso de AstraZeneca, se han dedicado a proveer primero al Reino Unido de vacunas y en el caso de Pfizer, primero a satisfacer la demanda interna en Estados Unidos, aunque ello les haga incumplir, fíjate, incumplir contratos con países que ya les habían pagado y que ellos dicen ahora, no, bueno, es que nosotros nos comprometimos a hacer esfuerzos y no a tener resultados concretos y además no nos responsabilizamos de las consecuencias o de las reacciones de estas vacunas. El Instituto Gamaleya, que es financiado por este fondo de inversión directo de Rusia, ha ido cumpliendo con cada uno de los parámetros. Sin embargo, ¿qué nos dijeron? Que los rusos no eran serios, que los rusos mantenían muchos secretos, que estaban jugando de manera irresponsable con la salud de la gente.
a pesar de que desde agosto del 2020, cuando el Instituto Ruso Gamaleya anunció este registro de la primera vacuna contra el Sputnik 19, perdón, contra el COVID-19, que se le llamó Sputnik, simbólicamente por aquel satélite que llegó primero al espacio y que dejó en vergüenza aquellos millonarios presupuestos que Estados Unidos invertía en la NASA, en esta carrera hacia el espacio. Fíjate, desde agosto nos dijeron, esta vacuna tiene una efectividad de 91%, va a dejar inmune a la gente o protegida a la gente hasta por 2 años. Recordarle a la gente que esta vacuna se inicia también de forma gradual y voluntaria, porque también en Rusia, como en todo el mundo, hay terraplanistas, hay conspiranoicos, gente muy ignorante que sigue creyendo en esta teoría de la conspiración, y obviamente pues han surgido muchos movimientos antivacunas. Entonces Rusia, que dicen que Vladimir Putin es súper autoritario y totalitarista y represor, pues dijo, bueno, entonces que de manera voluntaria la gente del personal médico y la gente del sector educativo que quieran, que vengan a ser partícipe de la fase 3. Y a partir de enero, si la fase 3 funciona, a partir de enero iniciamos la vacunación masiva. ¿Y esto por qué lo recuerdo, Vicente? Porque nuevamente parte de las críticas que hemos estado viendo de la vacuna rusa es que dicen, y es que si Rusia ya produjo tantos, ¿por qué no ha vacunado a toda su población? Pues por una cuestión de logística, pero también por una cuestión de calendarización. Ellos anunciaron desde agosto que la vacunación masiva iniciaría hasta la primera o la segunda semana de enero de este año. Por lo tanto, si ya se han vacunado hasta 1 millón de rusos, lo que podemos observar en términos muy objetivos es que ya están en camino justamente de echar a andar lo que habían programado desde hace 6 meses. Ahora, ¿cuáles fueron las críticas? Que se había brincado etapas, que había salido muy rápido. La respuesta es no salió, o sea, salió muy rápido en comparación y en perspectiva con las chinas. Pero recordarle a la gente, es que es muy interesante, Vicente, cuando uno se mete a ver el Instituto Gamaleya, recordarás que ellos ya desde el año 2016 y luego después en el año 2017 habían empezado investigaciones muy serias sobre la vacuna contra el ébola, este virus que hace lo mismo que el SIDA en África, pero el SIDA lo hace en 10 años, el ébola lo hace en 1 mes o mes y medio. Bueno, en el Instituto Gamaleya de Rusia ya habían empezado vacunas o la producción de vacunas en diferentes fases contra el ébola, pero también contra el MERS. La gente que no recuerde qué es el MERS es el síndrome respiratorio que se dio en el Medio Oriente, que principalmente dañó mucha gente en Arabia, en Yemen, etcétera, y que también es de la familia de los SARS, que finalmente tiene efectos pues mucho más agresivos incluso. Entonces, tienes conocimiento acumulado del 2016, del 2017 y 18, has estado familiarizado con estas vacunas, con la búsqueda de inmunizar el cuerpo humano frente a estas verdaderas pandemias que tienen niveles de letalidad mucho más altos que el COVID. Pues también recordarle a la gente que desde noviembre, fíjate, Vicente, desde noviembre y diciembre, que empezó a hablarse con mucha seriedad del coronavirus en China, porque recordemos que la OMS hasta febrero fue cuando dijo que era una potencial pandemia. Bueno, en Rusia ya habían empezado desde noviembre, o sea, 3 o 4 meses antes, con una investigación muy fuerte, decía yo, antes de que la OMS declarara pandemia el COVID-19. Por lo tanto, es lógico que si se puso todo el empeño y si se puso todo el conocimiento acumulado de otras vacunas que ya se estaban trabajando para otras enfermedades incluso más letales que el COVID, pues tenemos el resultado de que era muy serio. ¿Y por qué digo muy serio? Porque ya revistas científicas como The Lancet, en donde estamos hablando de una revista de un factor de impacto muy amplio, estas revistas médicas que no le publican a cualquiera y que además hay que decir que son muy rigurosas para cuidar los mecanismos de publicación, solo termina de confirmar, Vicente querido, lo que este instituto ya había venido haciendo desde años antes, que digamos que en el año 2020, incluso desde 2019, noviembre y diciembre, pues habían empezado a trabajar mucho antes que en Occidente. Ahora, ¿cuál es la razón, por ejemplo, por la que
de pronto cuando dicen AstraZeneca ya sacó también una vacuna, Pfizer y Moderna ya sacaron su propia vacuna, y dicen, wow, es gente comprometida con la salud de la gente, pero cuando dijeron, Rusia ya sacó una vacuna chafa, barata, que no cumple con los estándares mínimos y que no va a ser aprobada nunca por la FDA, pues decirle a la gente que la FDA no siempre es lo objetiva en términos científicos que uno esperaría. Hay también criterios políticos y sobre todo criterios multimillonarios. ¿Por qué, querido Vicente? Porque las ganancias que se esperan para los laboratorios de Pfizer, de AstraZeneca, Moderna, rondan entre unos 26,000 y 40,000 millones de dólares por la venta de vacunas a todos los gobiernos en el mundo. Pero resulta que la vacuna Sputnik es mucho más barata que estas vacunas y es de mucho más fácil la administración y de una logística mucho más fácil de administrar. ¿Esto qué significa? Que les puede tumbar buena parte del negocio que esperaban hacer, y además, mientras que los rusos sí se comprometen con la efectividad de sus vacunas, y es que, ojo, yo aquí no quiero ser simplista y no quiero decir que unos son buenos y que otros son malos, porque si no caería en ser el otro de los panistas, pero en el sentido inverso. Yo lo único que estoy hablando es que cuando miramos en perspectiva histórica y en perspectiva comparada los avances de unos y los avances de otros, vemos los ataques brutales que se le hicieron al Instituto Gamaleya, que está bien, dices, todo el mundo merece, en la ciencia todos ya estamos acostumbrados a la crítica, porque es así, toma y daca, toma y daca, toma y daca. Pero resulta que esos mismos criterios de crítica no se emplearon para cuestionar los avances de AstraZeneca y de Pfizer. Por cierto, Vicente, a la vacuna Sputnik V le dicen la vacuna de Putin, pero a la vacuna de AstraZeneca no le dicen la vacuna de Boris, ni a Moderna le dicen la vacuna Trump o a Pfizer la vacuna Biden. Entonces, desde ahí vemos los criterios ideológicos para golpetear, y entonces esto te llevaría a una pregunta, ¿y por qué? Hay eurocentrismo, este enfoque eurocéntrico es el que pone a Europa y al mundo occidental en el centro de todo y como el que tiene la visión dominante de cómo se hacen las cosas correctamente. O, por otro lado, sería que hay chayote de las farmacéuticas a los medios de comunicación dominantes, que también se llevan parte de la tajada de las ganancias multimillonarias que dejarían, digamos, el que quedara una vacuna como la rusa o la CanSino Bio de China fuera de la competencia. A pesar de que, te decía yo, de que los rusos sí se comprometen con el 91% de la efectividad de su vacuna, vemos por otro lado que por AstraZeneca y Pfizer dicen que no se hacen responsables de las consecuencias secundarias que su producto les pueda generar. Y a ellos, los mismos medios que criticaron a los rusos, les dicen que se dieron prisa porque están comprometidos con la salud de la gente. Entonces te das cuenta que no hay una vara científica objetiva que mide metodológicamente a los dos, digamos, o a los 3 o 4 laboratorios con los mismos criterios, sino a uno le echan una carga ideológica muy importante, como vimos acá en México, sin ir muy lejos, como hemos visto a los chayoteros de los medios tradicionales, hemos visto a la oposición, que tú y yo lo venimos diciendo hace muchos años, hace 2, 3 años por lo menos, que los chayoteros y la oposición pedorra en México son tan graciosos que si hubiera una lucha contra el dengue, los chayoteros y la oposición favorecerían a los mosquitos en contra de Andrés Manuel López Obrador, como lo hemos estado viendo ahora con la vacuna rusa. Cuando tú, Vicente, y te lo digo porque tengo un hermano médico y soy muy cercano al gremio de los médicos, afortunadamente, también estoy en debates o estoy escuchando y estoy aprendiendo de lo que ellos discuten y a la conclusión a la que han llegado en los días en los que estar como asistente, como espectador únicamente, es que cuando les preguntan ¿y cuál es la mejor vacuna? Ellos dicen la que esté disponible y la que garantice la eficacia, que por lo menos ahí dice, así te garantizará una eficacia de 80%, esa sería una vacuna adicional que por lo menos te evita los riesgos de salud a los que te enfrentas cuando ya tienes el COVID y empiezas a ser sintomático y estás en esa disyuntiva de si te intuban o no te intuban. Entonces,
cuando preguntas directamente por la Sputnik V, te dicen, bueno, si ya estamos diciendo que una vacuna que te garantiza el 80% de efectividad y que sí se hagan responsables de las adversidades de la vacuna, es buena, pues imagínate una que te garantiza el 91% de efectividad y que además se hacen responsables de lo que venga, digamos, como consecuencia. Pues ahí está una respuesta muy contundente, Vicente. Pero vemos que la ideología, la mala fe y el dinero que hay por medio a través del chayote que se le sigue dando a los medios de comunicación y la ambición política de la oposición, del poder por el poder mismo, pues genera mucha infodemia, querido Vicente, y atemoriza a la gente. Así es, pues contra esa infodemia hay que decirles que a pesar de que haya políticos, que haya intelectuales como Héctor Aguilar Camín, políticos como Lili Telles, hombres de medios como Federico Arreola, que tanto han criticado la vacuna rusa, bueno, pues la Unión Europea ha señalado que la Sputnik V es una gran noticia para la humanidad y contra eso, pues no hay cómo quitarse el pedradón, el ojo morado políticamente hablando, profe. Sí,